Ya, eso les decía, las funciones son gráficas que nacen a partir de una expresión. Y las gráficas pueden tener varias formas. Hay funciones que tienen unas gráficas muy curiosas, ¿sí? No vamos a acostumbrarnos a pensar que las gráficas de las funciones son solo líneas rectas o son solo una línea curva. Ya vamos a ver que pueden tomar varias formas. Pero ahora, como les decía, lo que quiero que recuerden son los conceptos básicos de funciones, dominio y rango. Y a la par, el día de hoy vamos a aprender un poquito más a qué se refiere la monotonía y los cortes de la gráfica, que son tres aspectos que siempre van a estar casi de la mano. Todo esto saldrá de la tabla de valores de la gráfica, pero el día de hoy vamos a centrarnos en analizar netamente las gráficas, ¿ya? Si ustedes en el avance de la materia tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen, piden la palabra y cualquier cosa tratamos de ver, ¿ya? Entonces, comencemos con lo que es el dominio y rango de las funciones. Bien. Tengo aquí las gráficas, ¿no? Y tengo el eje X y el eje Y. Cuando ustedes les pregunten por el dominio y por el rango, lo que yo tengo que recordar es que a toda gráfica, yo le voy a leer desde la izquierda hacia la derecha, así como cuando leo un libro. Al mismo tiempo, a la gráfica siempre le voy a ver desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, por ahí partamos. ¿Qué es el dominio? El dominio me indica qué valores del eje X se están reflejando en la gráfica. Si ustedes quieren verlo de alguna manera, el dominio se va a referir a todos los valores del eje X que vayan apareciendo en la gráfica. ¿Ya? Desde la izquierda hacia la derecha. Aquí pueden haber números decimales, pueden haber números enteros, positivos, negativos. Así que como pueden haber tantos números, el dominio y el rango se acostumbrará a representar mediante intervalos. Y ahora, ¿qué era eso de los intervalos? Recuerden que esa fue una de las primeras cosas que yo les enseñé a ustedes, que aprendimos. Recuerden que si no estoy mal en una de las primeras clases que tuvieron conmigo ya desde el proyecto 1, nosotros aprendimos a armar intervalos y aprendimos que los intervalos se pueden armar con paréntesis o con corchetes. Así que eso me vuelve a servir ahora, los intervalos. Los intervalos me van a servir para que yo pueda escribir el dominio y el rango. ¿Ya? Y para la monotonía también, pero ya vamos a ver eso. Entonces, recuerden, el dominio desde la izquierda hacia la derecha, mediante intervalos. Y el rango decíamos, son todos los números del eje Y que le tocan a la gráfica. Entonces, al rango le vemos desde el punto más bajo, del que está más abajo, hasta el punto más alto de la gráfica, ¿sí? Pero son todos los números del eje Y que van tocando la gráfica de una función, hasta el punto más alto. Algo así sería la gráfica del dominio y del rango. Como aquí también dentro de todo este conjunto pueden haber muchos números, también vamos a representar con intervalos. ¿Ya?
Bien. Entonces, veamos el ejemplo que está aquí abajo para que nos podamos ir familiarizando. Aquí tengo una gráfica bien chiquita, un trocito, ¿sí? Y me piden que yo escriba el dominio. El dominio ya está escrito aquí, desde la izquierda hacia la derecha. Y el rango desde abajo hacia arriba. ¿Qué pasa con el dominio? El dominio van a ser todos los números desde el 1 hasta el 5, porque solo en ese trocito del eje X está apareciendo la gráfica de la función. Y le pongo entre corchetes porque el punto inicial y el punto final sí se tocan, sí están incluidos. En cambio, el rango decíamos va desde abajo hasta arriba. El rango van a ser todos los números que vayan desde el 2 hasta el 5. Y también les pongo entre corchetes porque sus puntos de la gráfica sí los voy a incluir. Entonces, nuevamente, dentro de este intervalo, todos los números que van desde el 1 hasta el 5, puede estar el 1,1. Por ejemplo, aquí. Puede estar el 2,5. Puede estar el 4. Puede haber una infinita cantidad de números que están ahí. Así que todo eso yo lo represento mediante un intervalo. Ahí estoy poniendo el dominio. ¿Ya? El rango, todos los números del eje Y, todos los números que estén desde el 2 hasta el 5. Puede ser el 2,1, el 3,5, el 4,1, el 4,9. Todos esos números van a estar incluidos en el rango. Pero si alguien me dice, por ejemplo, el número 6 ya se sale de este intervalo, porque obviamente el 6 ya no le toca a la gráfica, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Es fácil, no hay mucho que perderse aquí para el dominio y para el rango. Lo estamos pintando aquí nada más. ¿Ya? Ahora verán, muchachos, aquí quiero aclararles algo. Como ustedes saben, semana a semana, yo además de cargarles el deber, les cargo la materia para que ustedes todo lo que hemos conversado aquí en clases, luego lo pasen al cuaderno con el objetivo de que cuando le vayan pasando al cuaderno, como que se vayan acordando un poquito de qué fue lo que conversamos en clases. Esta semana, solo por esta semana, la materia que les voy a dar va a ser opcional que ustedes en el cuaderno copien o no estas gráficas. Esto de aquí, si ustedes quieren, le copian en el cuaderno y si no quieren, no le copian. Lo que sí debe estar es la teoría, es decir, las letras, lo que está escrito. Las gráficas son opcionales. ¿Ya? Luego vamos a hacer algunos ejercicios y a esas gráficas, eso sí le vamos a pasar a la materia. Pero ahorita esto es opcional. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, eso es el dominio y el rango de las funciones. Decir qué números del eje X tocan a la gráfica y el rango qué números del eje Y. Y uso intervalos, nada más. Ahora, permítanme, les borro la pantalla. Vamos a ver ahora qué es la monotonía. Y para la monotonía, también vamos a utilizar intervalos.
¿Qué vamos a recordar? Vamos a tener presente que toda gráfica yo la debo acostumbrar a leer de izquierda a derecha. Eso es muy importante, que nos acostumbremos a leer las gráficas en este sentido. Desde la izquierda hacia la derecha, siempre. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí en esta gráfica, cuando yo vaya a describir la monotonía, voy a ver toda la gráfica desde la izquierda hacia la derecha. Y para escribir la monotonía, también vamos a utilizar intervalos. Pero ya no vamos a ver el eje Y. Solo vamos a ver el eje X. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, la gráfica puede tener varios comportamientos. Y aquí en pantalla hemos descrito los 3 comportamientos que puede tener una gráfica. Puede ser creciente, decreciente o puede ser constante. Creciente si es que la gráfica se va hacia arriba, decreciente cuando la gráfica se va hacia abajo. Perdón, aquí ha habido un error mío, ¿no? Tendrán cuidado aquí, es cuando la gráfica se va hacia abajo. Y constante cuando la gráfica es horizontal, es decir, una línea recta, planita. Aquí en pantalla, en el ejemplo que ustedes pueden ver aquí, veo los 3 tipos de comportamiento. Primero sube, luego baja, sube otra vez y luego se pone horizontal. Todo esto es una misma gráfica, todo esto es una misma función. Pero en una función pueden estar todos los comportamientos. A veces solo está uno de ellos, a veces están los dos. Depende mucho del tipo de gráfica. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Aquí tengo yo un primer intervalo. Desde este trocito de aquí, o bueno, no. Porque recuerden que cuando a ustedes les den una gráfica, les van a dar como la semillita. Entonces, aquí lo que ustedes ven en pantalla es solo la semillita de la gráfica. Lo que yo debo tener presente es que esto de aquí ya me dice qué pasa con la gráfica después de lo que yo veo aquí. Porque obviamente en el cuaderno yo no puedo dibujar toda la gráfica porque no me alcanzaría el espacio. Pero lo que ustedes tienen que recordar es que esta función seguirá creciendo, por ejemplo, por acá. Se va de largo, pero aquí ya no me alcanza la pantalla. Y por acá, por el otro lado, la gráfica también se va de largo. Pero obviamente ya no me alcanza la pantalla. Entonces, si yo pudiera ver toda la gráfica de la función, sería algo así como lo que ustedes pueden ver en pantalla. Larga. Se va de largo la gráfica, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Ya? Entonces, como les digo, ustedes ven solo la semillita de la función. Y eso ya me da una idea de cómo va a ir creciendo la gráfica. Entonces, les decía, jóvenes, aquí tengo 3 intervalos yo. Bueno, tengo varios intervalos, vamos indicando. Este intervalo de aquí, porque fíjense que en todo esto, la gráfica viene creciendo. Pero luego llega un punto en el que ahora la gráfica se va de bajada. Y ahí tengo yo un segundo intervalo. ¿Ya? ¿Qué pasa después? La gráfica vuelve a subir. Y ahí tendría yo el tercer intervalo. Hasta aquí. Y luego vemos que ya la gráfica ni sube ni baja. Entonces, de aquí en adelante
sería el último intervalo. ¿Cuántos intervalos quedaron? Quedaron 1, quedaron 2, quedaron 3 y quedaron 4. ¿Ya? Todo esto de acá es el cuarto intervalo. Los de los extremos son los más grandes. Ya. Entonces, fíjense, ¿por qué hay 4 intervalos? Porque hay 4 comportamientos. Primero sube, luego baja, vuelve a subir y luego la gráfica se va de forma horizontal, ni sube ni baja. 4 comportamientos y para cada comportamiento yo tengo un distinto una distinta monotonía, ¿ya? Entonces, si a ustedes les preguntan la monotonía, lo que les preguntan es eso, indicar en dónde la gráfica va creciendo, en dónde va decreciendo o en dónde es constante. Esa es la monotonía, ¿ya? Y como les decía, para la monotonía, nuevamente utilizo lo que son los intervalos. ¿Estamos? Sí. Ya. ¿Alguna pregunta tal vez? Ahorita lo que quiero que quede claro es qué es la monotonía. Lo que vamos a hacer después es practicar cómo se escribe la monotonía. Y ahí entrarán los intervalos, ¿ya? Bien. Entonces, no se olvide. Así nosotros nos vamos a acostumbrar a ver una gráfica desde la izquierda hacia la derecha. Aquí cuando pasen esta parte a la materia, como les decía, esta gráfica también va a ser opcional. Si quieren le copian, si quieren no le copian. Pero lo que sí debe estar copiado en el cuaderno es esto de aquí, la teoría, lo que está escrito. Y no se olvidarán de que aquí hay un error mío. Aquí debía estar escrito la palabra hacia abajo. Por eso es decreciente, ¿ya? Bien. Y lo último que vamos a explicar el día de hoy, antes de ya empezar a trabajar en ejercicios donde que nosotros mismos podamos analizar las funciones. Algunos libros, en algunas fuentes, les van a decir a ustedes, determine los ceros de la función. Cuando les pidan eso, lo que les están preguntando son puntos. Recuerden que los puntos son coordenadas que están en el plano, ¿no? Y lo que les van a preguntar es, cuando les pregunten los ceros, ¿en dónde les están cortando a los ejes X y Y? Es decir, a mí me pueden dar una gráfica, como la que ustedes ven aquí en pantalla. Y si me preguntan los ceros de la función, lo que me están preguntando es, ¿en dónde le corta la gráfica al eje X y al eje Y? ¿Ya? Hay gráficas que a veces no le cortan al eje X, pero ustedes lo que nunca van a ver es que una gráfica no le corte al eje Y. Eso no pasa. Dicho en otras palabras, al eje Y, toda función le va a cortar, siempre. Siempre hay corte con el eje Y. ¿Ya? Al eje X, a veces hay, a veces no hay. A veces hay varios puntos incluso. ¿Ya? Veamos el ejemplo que tenemos aquí en pantalla.
Fíjense que ya las coordenadas donde que está ocurriendo los cortes ya están indicadas. Al eje X vemos que esta función le está cortando en 2 puntos. Y al eje Y veo que solo le corta en un punto. ¿Ya? Aquí está escrita la función. Es una función cuadrática. Este tipo de funciones ustedes las analizaron el año anterior. Pero bueno. Decíamos que al eje X le puede cortar en varios puntos, le puede cortar solo en un punto o queriendo no le corta. Pero al eje Y toda función siempre le va a cortar. Y es más, para el eje Y siempre va a haber solo un punto de corte. Aquí no es que le puede cortar en uno o varios puntos. Solo en un punto puede ocurrir el corte con el eje Y. ¿Ya? Vamos a escribir eso aquí a que no se nos olvide. Bien. Ahora, ¿cómo escribo los ceros entonces? Fíjense lo que va a aparecer aquí en pantalla. Ahorita he escrito los ceros del eje X, o dicho de otra manera, lo que acabo de escribir son los cortes de la función con el eje X. Como son 2 puntos de corte, escribo primero el de la izquierda y luego el de la derecha. Entonces, el primer punto de corte en el eje X es justo donde que X vale menos 1. Y el segundo punto de corte del eje X, aquí debía ser X2, ¿no? Ya. El segundo punto de corte con el eje X es justo donde que X vale 2. En cambio, ¿qué pasó con el eje Y? Ahí puse el corte de la gráfica con el eje Y. Justo la gráfica le corta al eje Y donde que vale menos 2. ¿Ya? Y ya están dados. Estos son los ceros de la función. En este caso hay 3. Hay 3 puntos de corte de la gráfica con el eje X y con el eje Y. Escribir los ceros es de lo más fácil que hay. Solo pongo cuánto vale X, cuánto vale Y y ya está. ¿Sí? Bien. Entonces ya mismo se me va a cortar la